Hola, voy a hacer comentarios sobre los desafíos de las externalidades de la inteligencia artificial. Mucho antes de que se inventara el nombre, en 1956, ya la idea de la inteligencia artificial estaba en la mente de muchos miembros de la sociedad. Hasta podría decirse que la leyenda del Golem de Praga, de Frankenstein de Mary Shelley y los robots de Karel Čapek son intentos míticos o literarios de inteligencia artificial. Sin usar ese término, el gran científico Alan Turing, en un artículo de 1950, concibió la manera de considerar un algoritmo como representante de dicho concepto. Pero ahora la inteligencia artificial, en alguna de sus múltiples interpretaciones, está viva y activa. Una enorme cantidad de software, muchas veces de excelente calidad, está disponible y se usa, incluso se usa bastante en Argentina. Según algunas opiniones, Argentina ocupa el primero o segundo lugar en el mercado de América Latina, aunque de todos modos la región está atrasada con respecto al mundo desarrollado, lo cual, por supuesto, no es ninguna sorpresa. De todos modos, más lentamente o más rápidamente, las empresas públicas y privadas de todo el mundo, independientemente del grado de desarrollo de cada país, sin entrar a discutir el concepto de desarrollo que puede enfocarse de varias maneras distintas, incorporan la inteligencia artificial como herramientas de producción, de distribución de bienes y servicios, de educación y de muchas otras áreas. En ese sentido, la inteligencia artificial llegó para quedarse, como las máquinas de tejer en el siglo XIX, y si su ingreso provoca, lo cual desgraciadamente puede suceder, pérdida de empleos, tema acuciante en un país como Argentina, la solución es educación, inclusión y más empleos tecnológicos, y no resistencia como la que ofrecieron los luditas a las máquinas de tejer, que, en el caso de la inteligencia artificial, se manifiesta más en una consciente o inconsciente lentitud a adoptarla, y que no solo fracasará como fracasaron los luditas, sino que dificultarán la posibilidad de los países en los cuales esa resistencia sea más efectiva de integrarse a la actual modernidad o debilitarán su posición relativa. Nada más que para mencionar algunas de las particularidades o aplicaciones de la inteligencia artificial, se dispone de algoritmos de sistemas expertos, algoritmos de procesamiento de lenguajes naturales, algoritmos capaces de aprender de datos, algoritmos de reconocimiento de imágenes y muchísimos más. Y su uso en salud, educación, selección de personal, procesos y productos industriales, comercio, etcétera, está cada vez más difundido. Hasta en historia, estos días se anunció que con la ayuda de un sistema de inteligencia artificial, un grupo de investigadores pudo confirmar que el principal pergamino de los manuscritos del Mar Muerto fue redactado por 2 escribas diferentes, lo cual aparentemente es un avance notable en la investigación histórica de esa época. En todos ellos puede haber sesgo, en todos los algoritmos de inteligencia artificial, puede haber sesgo, aunque por supuesto llama particularmente la atención y preocupa mucho la posibilidad de sesgo en salud, educación, selección de personal y en general en toda situación en la cual se toman decisiones directas sobre personas. Por supuesto puede existir sesgo, a veces más difícil de detectar, pero no por eso menos grave, en situaciones en las cuales no parece que personas de carne y hueso sean afectadas directamente, porque el sesgo puede repercutir en grupos de personas pertenecientes a minorías potencialmente sujetas a discriminación, o no necesariamente minorías, como sucede, por ejemplo, con los sesgos machistas. De todos modos, para evitar entusiasmos excesivos para los cuales toda novedad es propicia, conviene desmitificar un poco la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta fabulosa, pero no es la panacea universal. Los algoritmos que la ejecutan son preparados en primera instancia por seres humanos, y los datos, que son sus insumos, son también elegidos mediante decisiones humanas. Y los humanos tenemos sesgos, nos demos cuenta de ellos o no, justamente es el tema de esta charla. Para poner ejemplos concretos, un software puede fracasar porque entre las hipótesis básicas de su diseño hay sesgo, tal vez inconsciente, pero también porque independientemente de la existencia o no de dicho sesgo, hay un error en la programación. Pongo un ejemplo que no podría obviamente calificar de problema de inteligencia artificial, pero que es muy ilustrativo de errores humanos caros monetariamente. El fracaso del lanzamiento del cohete Ariane 5 desde Guayana Francesa,
cuyo costo se estimó en 370 millones de dólares y un retraso en la investigación científica de la magnetosfera terrestre de casi 4 años. Y estoy hablando de un accidente cuyo costo se puede calcular fácilmente. En cambio, errores de programación en software de inteligencia artificial aplicados, por ejemplo, a salud, área en la cual la inteligencia artificial está cada vez más difundida, pueden provocar, directa o indirectamente, muertes o lesiones graves a personas, daños que, a mi juicio, son, por supuesto, mucho más graves que los daños monetarios, sin contar, por supuesto, los perjuicios económicos, sociales o psicológicos, entre otros perjuicios posibles. Por supuesto que todos los algoritmos de inteligencia artificial, con este tipo de errores, llamémoslo técnicos, como el que, aunque no se refiere a inteligencia artificial, acabo de mencionar, tienen que ser solucionados. En lo posible, ni siquiera tienen que existir, deben haber sido solucionados antes de que el algoritmo pase a la etapa de producción. Pero a mi juicio, comparados con los problemas debidos a sesgos, se pueden advertir más fácilmente y por consiguiente, si los profesionales en informática que trabajaron con ellos son competentes, y usualmente lo son, una vez advertidos pueden solucionarse con relativa facilidad. Con los sesgos es más difícil, a veces mucho más difícil. Pongo ahora otro ejemplo muy ilustrativo de sesgo de diseño, aunque tampoco es de inteligencia artificial. Lo que pasa es que son muy ilustrativos. Desde hace alrededor de 60 años se han ido generando modelos matemáticos computacionales de sociedades humanas, usualmente llamados modelos globales, algunos muy elaborados y en general sujetos obviamente a discusiones debido a la carga ideológica que siempre presentan. El primero que se popularizó notoriamente fue el modelo de límites de crecimiento del MIT, encargado por el Club de Roma. Interesantemente, hubo en América Latina, particularmente en Argentina, modelos de este tipo, desde los dirigidos por Oscar Barsavsky en la década de 1960 hasta el modelo de la Fundación Bariloche en la década de 1970. Pues bien, muchos de estos modelos fueron preparados por profesionales competentes a lo largo de muchos años y, sin embargo, ninguno de ellos previó la disolución de la Unión Soviética, que sí la previeron al menos 3 autores sin modelos matemáticos: Andrei Amalrik con Sobrevivirá la Unión Soviética en 1984, Emmanuel Todd con La caída final y Hélène Carrère-Rankos con El imperio estallado. Simplemente fue que los múltiples, y repito, muy competentes, diseñadores de modelos matemáticos globales nunca pensaron que el sistema soviético estaba podrido y entonces no introdujeron esa hipótesis en su formulación. Es un claro y típico exponente de sesgo debido a las suposiciones con las cuales se preparan los algoritmos. Por supuesto, esto puede pasar en inteligencia artificial y el sesgo puede tener que ver con muchísimos aspectos. Sesgo de género, de etnia, de clase social, de región geográfica, de religión, de análisis de antecedentes penales o de otro tipo de antecedentes, de pautas culturales y muchos más, algunos de los cuales hasta es posible que no se hayan tenido nunca en cuenta y a los cuales solo se les prestará atención cuando de alguna manera se presenten en el futuro o se detecten en el futuro. Cuando parece que hay signos de sesgo, se tienen que investigar los datos, el algoritmo, la programación, los supuestos explícitos e implícitos. Existe ya una inmensa bibliografía dedicada a analizar el sesgo, y una importante parte de dicha bibliografía se puede consultar directamente en Internet a donde está subida. Y permanentemente hay además artículos de divulgación en la prensa relacionados con el sesgo. Es obviamente muy difícil elegir entre los numerosísimos artículos o libros especialmente dedicados. Uno de ellos podría ser el de Michael Kearns y Aaron Roth, The Ethical Algorithm, The Science of Socially Aware Algorithm Design, de Oxford University Press del año 2019. Y para ver un ejemplo en la revista científica tal vez más importante del mundo, Nature, el artículo de 2018, cuyo título es AI Can Be Sexist and Racist, It is Time to Make It Fair, de James Zhou y Londa Shivinga. El problema puede volverse aún más complicado. Por ejemplo, el sesgo puede no deberse a prejuicios inconscientes de los diseñadores, sino que hay más datos y por consiguiente más información potencial respecto de un grupo de personas que de otras. En este caso, el problema es cómo completar, digamos, los datos respecto del grupo con menos datos para que esté, digamos, en igualdad de condiciones respecto al otro. Análogamente, puede ser más fácil hacer predicciones respecto a un grupo humano que respecto de otro. Hay un artículo muy interesante de 2018 al respecto, The Bias Detectives, de Rachel Woodland. Además, a veces los datos evolucionan
y no es fácil tener eso en cuenta si no están permanentemente actualizados. Por ejemplo, un drogadicto completamente curado, del cual los datos son previos al abandono de su adicción, puede sufrir graves discriminaciones. Parece obvio, pero muchos algoritmos, sin ninguna mala intención por parte de sus autores, no lo tienen en cuenta. Y hay otros fenómenos sutiles e interesantes. Está lo que se podría llamar, entre comillas, el antisesgo, por ejemplo. Si alguna etnia o grupo humano tiene propensión a alguna enfermedad, enfermedades genéticas debidas, por ejemplo, a prácticas endogámicas en la correspondiente comunidad, conviene prestar atención al sesgo. Es decir, a veces es al revés. Puede llegarse a la situación en la cual, por querer evitar el sesgo, se le pone en sentido de no, por ejemplo, de no prestar suficiente atención a eventuales posibles enfermedades genéticas de comunidades con cierto grado de endogamia. Es un tema extremadamente delicado porque se presta de una manera u otra a acusaciones de racismo. Al respecto, un caso muy interesante, que no tiene que ver de nuevo con inteligencia artificial, pero es un excelente ejemplo de lo difícil que es encontrar sesgos en ese sentido, y por eso me gustan, es el caso del futbolista uruguayo Edison Cavani, castigado hace poco tiempo por la Asociación de Fútbol Inglesa por felicitar a un futbolista amigo escribiéndole "Gracias, negrito", lo cual fue considerado por dicha asociación como un comentario racista. Esto provocó la protesta, entre muchos otros, de la Asociación de Futbolistas del Uruguay. Sin entrar a discutir si la sanción a Cavani fue correcta o no, es claro que así como a veces es difícil descubrir sesgo, a veces una acción presuntamente antidiscriminatoria puede ser al revés, considerada sesgada por una determinada cultura. Si la expresión de Cavani no fue racista, en última instancia fue discriminado por provenir de una cultura distinta de la europea. Como se ve, cuando aparece el problema de sesgo, puede rápidamente surgir problemas de ética de los profesionales intervinientes, que también hay que tener en cuenta. Y los problemas de ética nos conducen a plantear el siguiente tema, nada fácil. ¿Corresponde hacer algún tipo de, entre comillas, acción afirmativa en los algoritmos? Es decir, que estén preparados para favorecer a algunas colectividades mediante sesgos colocados en profeso. Salvo los algoritmos clasificados por razones de seguridad, o sea, secretos, ministerios de defensa, etc., los algoritmos de gobierno deberían ser públicos. En 2018, el presidente Macron de Francia anunció que todos los algoritmos del gobierno francés serían públicos. En un país como Argentina, con cultura de ocultar información o de perderla, esto no será fácil. Pero los datos individuales, obviamente, en muchos casos no pueden ser públicos, deben estar agregados para no identificar a las correspondientes personas debido a la protección de la privacidad de los datos personales. Es más difícil lograr que los algoritmos de inteligencia artificial de personas e instituciones privadas también sean públicos. Y todo esto nos lleva a Argentina, donde la actividad de inteligencia artificial es importante, creciente, y en un futuro no distante puede significar, mediante exportación de software, ingresos significativos de divisas que nuestro país necesita imperiosamente. La actividad en inteligencia artificial puede constatarse en empresas, universidades y otras instituciones. De hecho, para poner ejemplos, sin ir más lejos, en estos días comienza un posgrado internacional sobre inteligencia artificial y derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y hace pocos días hubo conferencias sobre sesgo de género en inteligencia artificial en la reunión de Buenos Aires de mujeres en ciencia de datos que tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Pero la gran mayoría de los artículos o libros referidos a sesgo en inteligencia artificial han sido preparados en los países centrales, usualmente en inglés, en particular los que cité, lo cual por supuesto no significa que no haya infinidad de artículos en Argentina, como los periodísticos de Iván Petrella la semana pasada en el diario La Nación, o, para citar artículos científicos internacionales producidos en la Argentina, el del año pasado de Larrazábal y sus colegas en los Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos, publicación considerada de altísima calidad, sobre desbalance de género en datos de imágenes médicas. Pero muchas veces, los problemas de sesgo, usualmente indicados en dicha bibliografía, han sido detectados en países centrales. Si bien en muchos casos son tremendamente útiles para nosotros, porque problemas de género, de identidad sexual, de discriminación racial o religiosa y muchos otros existen, desgraciadamente, también en países como América Latina, como en América Latina y en particular en la Argentina, puede haber otros problemas que en nuestros países son significativos y en los países centrales no. Y, por consiguiente,
no han sido detectados en los algoritmos allí diseñados. Nuestro propósito ambicioso es entonces observar los algoritmos de uso en nuestro país y eventualmente en otros de América Latina y emitir opiniones sobre ellos, sean públicos o privados. No creemos ser ni los únicos ni los primeros. De hecho, de nuevo, para citar otro ejemplo entre muchos, existe un observatorio de género en la justicia argentina, en donde incluso podemos ver, entre otras producciones, un libro editado por Diana Mafia y otras 3 colegas sobre intervenciones feministas para la igualdad y la justicia. Y puedo seguir dando ejemplos. El tema está ya instalado en la agenda académica, profesional y política de nuestro país. Nuestra intención con el Observatorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, creado el año pasado en medio de la pandemia, es tratar de tomar en cuenta, dentro de nuestras posibilidades, todos los sesgos posibles. Doy ahora la palabra a Sofía Escacerra, que es la directora de dicho observatorio, y se va a explayar en más detalle. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy buena intervención. Agradezco la invitación, agradezco a SILAC por organizar estos paneles. Y bueno, un poco siguiendo con lo que indicaba Pablo, lo que yo quiero remarcar en mi exposición es cómo en los últimos años hemos naturalizado la inteligencia artificial. Este es un punto central para poder entender los impactos sociales que puede llegar a tener este tipo de tecnología en nuestras vidas. Con los últimos años hemos naturalizado algoritmos en todos los sentidos de nuestras vidas, ¿no? Hacemos búsquedas en Internet, hacemos búsquedas en plataformas, interactuamos con la inteligencia artificial cuando nos completa una frase en un mail o cuando nos sugiere cambios en una edición de un texto. Estamos completamente acostumbrados y hemos naturalizado al punto tal que ya no cuestionamos este tipo de tecnologías. Las tomamos como dadas, como que forman parte de nuestras vidas y son soluciones prácticas que debemos adoptar de buenas a primeras sin cuestionar y sin saber y sin pensar qué impactos tienen realmente en nuestras vidas, qué impactos tienen en nuestras sociedades, qué impactos tienen en nuestras economías y en nuestros países. Obviamente esto que decía Pablo sobre los sesgos es fundamental y es esencial, porque esto existe y es algo que se viene estudiando tanto a nivel académico como empresario en distintas instancias, porque realmente constituye un problema muy importante, porque esta naturalización de la inteligencia artificial puede potencialmente funcionar como una máquina de generar desigualdad de manera encubierta, digamos, ¿no? Automatizando la inequidad, automatizando la desigualdad, automatizando el racismo, automatizando un montón de cosas que no queremos en nuestras sociedades. Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿cómo fabricamos la inteligencia artificial? ¿De qué manera la fabricamos? ¿Quiénes la fabrican y cómo? Y la realidad es que la mayoría de la inteligencia artificial que consumimos y que utilizamos a diario es fabricada por la mayoría hombres de aproximadamente 35 años, profesionales, de países desarrollados de un determinado sector socioeconómico, racial y cultural. Con lo cual ya de movida partimos de la base de que la inteligencia artificial está diseñada de manera tal de no tener en cuenta minorías o colectivos enormes como las mujeres alrededor del mundo, y ni que hablar de detalles culturales que tienen que ver con nuestra propia identidad. A mí siempre me gusta decir cuánto tiempo tuvimos que esperar para que aparezca en el WhatsApp un emoji del mate, por ejemplo, ¿no? Porque era algo que la empresa Facebook no había tenido en cuenta a la hora de adquirir esta tecnología, porque la adquirió el WhatsApp, no es originalmente de Facebook, y implementar un emoji del mate, ¿no? O sea, es un detalle muy tonto, muy risueño, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con empresas multinacionales no teniendo en cuenta determinados aspectos culturales que hacen a la identidad de una región y de un país. Entonces, la pregunta de cómo la fabricamos, de qué manera está hecha, ahí nos damos cuenta que en la inteligencia artificial es fabricada por unos pocos, con un objetivo de lucro, de ganancia, no con un objetivo social, sino con un objetivo de ganancia, lo cual está bien porque lo fabrica una empresa y así debe ser, pero lo que tenemos que empezar a preguntarnos es si esa es la inteligencia artificial que queremos en algunos sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, si vamos a empezar a utilizar algoritmos para sistemas educativos, para sistemas de salud, para detección de enfermedades, ¿queremos que el afán de lucro se meta ahí? ¿O queremos hacer un algoritmo que optimice con otro tipo de
lógica, con una lógica que no tenga que ver con el lucro, sino que tenga que ver con la igualdad, con la equidad, con la sociedad, con generar las sociedades que estamos queriendo. Y entonces lo que tenemos que empezar a ver es cómo estas empresas están completamente desreguladas y generan inteligencia artificial en un estado de excepción total, completo y absoluto, donde las normas no las rigen a ellos, donde los derechos de propiedad intelectual protegen esos algoritmos, no podemos acceder para saber de qué manera están hechos, con lo cual no tenemos acceso a la información, no tenemos acceso a una participación ciudadana para saber cómo se generan, no hay efectividad del derecho tampoco en cómo se realizan. Y los algoritmos virtualmente funcionan como generadores de realidad, como el derecho. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, por miedo a ser juzgado por un algoritmo, esto se ve muy claro en los algoritmos laborales, por ejemplo en las plataformas, ¿no? Donde el algoritmo pasa a ser el capataz, el jefe que administra las tareas de la fuerza de trabajo, uno empieza a actuar de determinada manera para que el algoritmo lo juzgue con los parámetros correctos para poder conservar el empleo. Con lo cual el algoritmo virtualmente genera realidad, al igual que la normativa nacional. Están empezando a actuar como leyes de facto en las economías locales dentro del mundo y dentro de las distintas regiones del planeta. O sea que una norma generada de manera conservadora en países desarrollados empieza a afectar realidades de los países en vías de desarrollo. En este sentido, es necesaria una agenda regulatoria, pero también hay que ser conscientes que los estados nacionales han quedado chicos en este sentido, y que lo que puede hacer un país pequeño como la Argentina, como el Uruguay, como el Paraguay, por mencionar países del cono sur al cual pertenecemos, es muy limitado. Y no podemos regular a empresas que están transfronterizas, ni siquiera tienen sede comercial en nuestros países, y que de alguna manera nuestros ciudadanos han optado por usar esas tecnologías porque la economía de escala que han generado es tan grande que resulta conveniente ser usado. Estamos dispuestos a ceder privacidad y a ceder desarrollo en pos de la conveniencia. Y estos sesgos se ven todo el tiempo. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, si vos ponías en Google, en el traductor de Google, nurse, te traducía enfermera, pero si ponías doctor, traducía doctor. Ahí vemos cómo estos sesgos no se dan cuenta y hasta que aparecen y la sociedad reclama, ahí recién las empresas están dispuestos a cambiarlos. Pero ¿cuántos sesgos encubiertos hay que se están generando y que no estamos viendo? Sobre todo ahora con las nuevas tecnologías que se están generando, como el GPT-3, donde es una tecnología de inteligencia artificial que genera texto y que Timney Gebru, que es una mujer negra, que era parte del equipo de ética en inteligencia artificial de Google, denunció que estaba produciendo texto con sesgos racistas y sexistas, y la terminaron echando, terminó perdiendo su empleo por denunciar este tipo de prácticas, porque son muy sigilosas y prácticamente no se ven, y pasan desapercibidas en las sociedades. Con lo cual la regulación quedó chica, el Estado-Nación quedó chico, y hay que empezar a pensar en un derecho público internacional que pueda regular estas tecnologías, que pueda regular estas empresas, que pueda decir bajo qué parámetros y qué procesos de certificación y de calidad tiene que llevar la inteligencia artificial. Y hacia adentro de nuestros países es importante empezar a pensar qué tipos de tecnologías queremos admitir que actúen en nuestros países y qué tipos de tecnologías no queremos admitir. Si es una tecnología que va a actuar para un fin social, muy probablemente sea acertado desarrollarla hacia adentro del país con una lógica nacional y regional. Y ahí entra el otro gran tema de debate, que es la industrialización digital. ¿Cómo afecta todo esto al desarrollo industrial de nuestros países? ¿Cómo afecta todo esto al desarrollo digital de nuestros países? ¿Vamos a seguir siendo meros vendedores de materias primas o vamos a insertarnos en cadenas de valor digitales, pudiendo producir nuestra propia inteligencia artificial con una identidad propia, regional, latinoamericana y argentina? Y ahí es donde entra en juego qué tipos de tecnologías vamos a permitir y en qué sectores de la sociedad, y donde como sociedad tenemos que empezar a reclamar a un Estado que se haga presente en algunos sectores, cuidando y velando para que la inteligencia artificial desarrollada en países foráneos no se meta en determinados sectores de la sociedad. Todo esto que les dije y que les conté es un poco para
justificar o entender por qué nos pareció importante el año pasado generar el Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial. No es el propósito del observatorio salir con dedo acusador a decir qué inteligencias artificiales o qué tecnologías son buenas o son malas, o tirar todo por la borda y decir no queremos la inteligencia artificial. Como bien dijo Pablo, es una tecnología sumamente útil. Lo que queremos es empezar a cooperar al debate y empezar a identificar qué problemas empieza a generar la inteligencia artificial en nuestro país y en nuestra región, para poder empezar a identificar cuáles son esos sectores estratégicos que queremos conservar, cuáles son esos nichos donde queremos conservar una inteligencia artificial diseñada desde el vamos, con una lógica social y no con una lógica de afán de lucro. ¿Cuáles son esas tecnologías que queremos que sean inclusivas, que queremos que sean no sexistas, que queremos que sean de acuerdo a los parámetros y a la constitución de nuestros países y de nuestras sociedades? ¿Y cuáles son aquellas tecnologías donde está bien que las empresas sigan operando y haciendo lo que tienen que hacer? Porque me parece que entre la sinergia entre el Estado con el fin social y la empresa con el afán de lucro es donde podemos conseguir una mejor sociedad y una mejor economía para nuestras regiones. Como bien lo dice la economista Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, la sinergia entre el Estado y el privado, haciendo tecnologías en conjunto que sirvan para los fines de la sociedad, que se plantea con una identidad propia, es lo que logra en el largo plazo generar tecnologías disruptivas que lleven a nuevos paradigmas tecnológicos, que lleven a resolver un montón de los problemas sociales que tenemos hoy por hoy a partir de este desarrollo tecnológico, y no naturalizar esta tecnología dejando que actúe y dejando que perpetúe inequidades, haciendo de cuenta como que la tecnología sola per se va a resolver los problemas de la sociedad, sin hacernos cargo de que si esa tecnología no fue diseñada para resolver los problemas, probablemente nunca lo haga. Entonces, en ese sentido fue que el OICIAN se planteó como una herramienta académica de investigación, de observación, como decíamos, para poder cooperar en este debate, para poder identificar cuáles son esos nichos, cuáles son esos puntos donde realmente queremos un poco meter el dedo en la llaga y decir, bueno, hay que mirar acá antes de que esto se transforme en un problema gigante, antes de que esto sea un tsunami, ¿no? Antes de que esta ola expansiva vaya a lo largo y lo ancho de todas nuestras sociedades. Perdón, ahí vuelvo a empezar. A lo largo y a lo ancho de todas nuestras sociedades. Entonces, si nos planteamos esto, si logramos ver cómo podemos mejorar estas tecnologías, cómo podemos diseñarlas de una manera correcta, es como podemos avanzar hacia una mejor sociedad más inclusiva para todos y todas. Así que en ese espíritu es que generamos el observatorio, en ese espíritu es que queremos empezar a trabajar. La pandemia nos ha complicado muchísimo para poder empezar nuestras actividades porque estamos sumamente colapsados y abrumados por toda la realidad que se está viviendo en el país en particular y en la región en general, pero confiamos en que el OICIA, que es la sigla que le hemos puesto, va a poder crecer, va a poder seguir adelante, va a poder desarrollarse en un ámbito académico, cooperando con todas las unidades de investigación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, para poder entre todos poder generar sinergias, porque indudablemente la inteligencia artificial es una tecnología paradigmática y disruptiva que va a afectar a todos los sectores de la sociedad y a todas las unidades académicas eventualmente en el largo plazo. Entonces nos parece interesante la articulación entre el OICIA con las diferentes unidades académicas del ONTREF para poder detectar estos problemas y poder cooperar en ver de generar soluciones para poder resolver esos problemas. Indudablemente, y para cerrar, la inteligencia artificial es una tecnología que llegó para quedarse. Mucho se puede decir sobre si es realmente inteligencia o no es inteligencia. La verdad es que a mí me parece que la inteligencia humana va más allá de un mero procesamiento de datos, que es lo que realmente es la inteligencia artificial. Creo que el hombre no va a poder ser reemplazado por este tipo de tecnologías porque nosotros tenemos la capacidad de generar contexto y de generar creatividad y de entender las cosas de una manera mucho más compleja de lo que puede llegar a entender un algoritmo, a pesar del machine learning y a pesar de un montón de tecnologías que se han generado.
pero sí la sinergia entre el hombre y la inteligencia artificial puede llevarnos a una capacidad de procesamiento mucho mayor y a poder entender y aumentar la productividad de nuestras economías de una manera mucho más exponencial. Más aún con la llegada de la tecnología del 5G en telecomunicaciones, donde el Internet de las cosas va a poder captar datos en tiempo real de absolutamente casi todas las acciones humanas. Los desafíos de privacidad, los desafíos de protección de datos, los desafíos de inclusión, los desafíos de desarrollo, los desafíos de soluciones para, para nuestra región y nuestro país, los desafíos de géneros, de sesgos sexistas, un montón de desafíos que se generan, los desafíos de ciberseguridad en todo esto, son desafíos que queremos empezar a investigar y que queremos empezar a generar literatura a nivel nacional para que no sean los países desarrollados los que nos cuenten cuáles son los problemas que están teniendo, sino que seamos nosotros protagonistas y podamos contar nosotros cuál es nuestra propia experiencia en este futuro que se viene conviviendo humanos con inteligencia artificial. Muchas gracias.